Buenas tardes, vamos a dar continuidad a nuestro desarrollo de clase y bueno, estaba aguardando a que ingresen algunos porque son alrededor de 22 y se encuentran 17, pero iniciemos. Bien, vamos a hacer una breve actividad ahora en relación a lo que habíamos visto ayer. Ayer estuvimos viendo este detalle interesante de lo que fueron las batallas principales que se llevaron a cabo para el desenlace de la independencia, ¿no? Ahí tenemos algunas batallas, entre ellas las más principales, ¿no? Cabe recalcar de que existieron algunas otras batallas adicionales o además de estas. Sin embargo, estas serían las que han marcado este momento de la historia. ¿Sí? También ahí veíamos algunos personajes. Y es en base a estos personajes que vamos a realizar la siguiente actividad. ¿Sí? Es importante para mí que puedan ingresar a la siguiente actividad con sus nombres, primeramente con sus apellidos, luego con sus nombres. Enseguida voy a enviar el enlace para que ustedes puedan realizar esta actividad. Una vez de que envíe el enlace para la actividad, entonces voy a pedirles que resuelvan. Va a ser una actividad al vivo. ¿Ya? Entonces enseguida envío el enlace y por favor debemos ingresar con nuestros apellidos y nombres. Así que alistemos nuestro equipo para participar de esta actividad y a manera de fortalecer este conocimiento sobre los personajes que marcaron un papel principal en este proceso de la independencia. Muy bien. Aquí está. Un minutito más. Enseguida les va a llegar el enlace. Muy bien. Y listo, vamos a empezar entonces. Aquella persona que tenga alguna dificultad para ingresar, por favor, sírvase a mencionar esa dificultad de forma oportuna. Iniciemos, ingresemos, por favor. Vamos a ingresar. Y ahí vamos a ir viendo. Vamos ingresando. Por si acaso voy a compartir ahí la pantalla de esta parte. Muy bien, vamos ingresando. Algunos minutitos más voy a esperar para que vayan ingresando a manera también de tener un control específico de quienes están participando en la actividad de hoy. Voy a esperar 2 minutitos más. Les pedí que ingresen con su nombre, con sus apellidos y su nombre completo, ¿verdad? Les agradezco a quienes lo han hecho de esta forma. Lamentablemente otros no han cumplido con aquello.
Voy a quitar de la actividad a quienes han ingresado de manera incorrecta, ¿ya? Es un poquito complicado después centralizar las participaciones. Muy bien, vamos a iniciar. Un minuto más y luego iniciamos. Listo. Bien. Ahí está. Por favor, leamos con mucha atención y recordemos lo que se habría conversado, mencionado en la clase pasada. En la lista de participantes tenemos 21 participantes, pero en la lista de actividad en clase tenemos solamente 16 participantes. Todo aquello se está tomando en cuenta, ¿está bien? Una vez de que el 50% de los participantes hayan terminado su actividad, vamos a proceder a hacer la cuenta regresiva para terminar con la actividad. Muy bien. Listo. Listo, concluimos la actividad. Hubieron 2 personas que quisieron ingresar nuevamente. Eso no es posible, solo es una participación. Bien. Volvemos entonces a lo que estábamos viendo, ¿no? Ahí está, entonces fue nada más una actividad práctica referente a los personajes que tuvieron participación en una participación de liderazgo en estas diferentes situaciones, ¿no? De la época republicana o previa a la época republicana. Habíamos mencionado allí de que Simón Bolívar había abandonado pero muy prontamente una vez de que Bolivia nace a la vida republicana, luego de diferentes situaciones, pues la nueva imagen o la nueva república iría a atravesar por los próximos primeros 50 años
una serie de revoluciones, guerras civiles, inestabilidad política y por sobre todo mucha amenaza a lo que viene a ser sus límites y fronteras, ¿no? Ahí tenemos a los dos primeros presidentes de Bolivia, tenemos a Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Recordemos que ahí teníamos una especie de explicación del por qué Simón Bolívar habría dejado y abandonado muy prontamente la presidencia de la nueva república. Al ser considerado como el primer presidente, pues se esperaba mucho de este personaje, conocido también como el Libertador, con su compañero Antonio José de Sucre, quienes habían libertado no solamente, o quienes habían jugado un papel fundamental en la liberación de la independencia de Bolivia, sino que también habían estado presentes en la independencia de otros estados, primeramente Colombia, luego Venezuela, luego Ecuador, y así cronológicamente una a una, ¿no? ¿Y por qué tuvo la idea de la Gran Colombia o por qué decidió determinarla así? Porque el primer estado en independizar fue Colombia, ¿no? Entonces dijo, ya independicé Colombia, voy a seguir independizando más regiones, más ciudades y estados, en este caso repúblicas, y voy a, con esta situación o con este contexto, con esta situación de independencias que yo voy a lograr, ¿no? Mi objetivo es conformar la Gran Colombia. Entonces, fue de esta forma que, persiguiendo sus objetivos personales, Simón Bolívar abandona la presidencia y le sucede, ahí sabemos, Antonio José de Sucre, quien en su año de gobierno había sufrido varias invasiones que habían debilitado a su gobierno, y la primera viene a ser la invasión de los portugueses a Chiquitos, y la última, las tropas peruanas, ¿no? Que habían terminado finalmente de sacarlo de la presidencia. Vamos a continuar entonces ahora con lo que sigue, ¿sí? Tenemos a continuación ahí está, ¿no? Ya directamente pasamos a hablar del gobierno de Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz, caracterizado por tres, ya vale ahora decir una especie de información concreta, ¿no? Vamos a recordar a Mariscal Andrés de Santa Cruz, ya a manera de un repaso nada más en este momento, por tres aspectos que lo caracterizan. Primero, como forjador de la Confederación Perú-Boliviana, una alianza, una confederación que va a prometerle a Perú y a Bolivia un desarrollo, una especie de operaciones como ser sumar fortalezas y restar debilidades, y esto va a permitirle o le va a prometer a ambos estados un futuro con desarrollo, ¿no? En diferentes aspectos. Y esa sería la primera característica, ¿no? Forjador de la Confederación Perú-Boliviana. Segunda característica, que esta idea, este elemento que va a surgir de este personaje, pues lo va a elevar a una posición muy buena, es decir, para ser reconocido como un presidente que realmente ha pensado en una idea de desarrollo, pero que también esta idea a sí mismo le va a permitir su debilidad dentro de su periodo de gobierno, y también le va a significar perder la presidencia, ¿no? Y vemos ahí esta situación con Andrés de Santa Cruz. Y por otro lado, también vamos a mencionar de que este personaje pues va a tener que ver ya tuvo que ver con algunos aspectos relativos a la parte de alianzas con el Perú, ya con
Vemos que Perú fue un país que ha estado aliado o ha buscado siempre alianzas con Bolivia por las situaciones similares por las que atravesaba, ¿no? Y aquí tenemos un gráfico específico sobre la Confederación Perú-Boliviana, misma que ha atravesado por dos fases, ¿no? Esta confederación resultó ser una especie de amenaza para países vecinos como Argentina, Chile. Entonces estos deciden declararle la guerra a la confederación y en una primera fase, pues esta confederación, ahí está la primera fase, la flechita verde, en la primera fase esta confederación sale victoriosa, pero en la segunda fase lamentablemente se encuentra debilitada porque quienes van a ser parte de sus enemigos ahora no solo son chilenos y bolivianos, sino que ahora son opositores peruanos y bolivianos que también se ponen del lado del enemigo para debilitar esta y bueno, eliminar esta confederación. Y bueno, terminan teniendo el punto a su favor, ¿no? Entonces, en la batalla de Yungay es cuando la Confederación Boliviana llega a su final. Ya es dejada de lado y ya no se considera más como confederación, ¿no? Y ahí tenemos este aspecto y el derrocamiento de la presidencia de Andrés de Santa Cruz. Bien, después habíamos hablado de un aspecto en cuanto a José Vallivian, ¿no? Pero antes de José Vallivian, cabe destacar cómo es que había quedado Bolivia luego de esta confederación. Luego de esta confederación Perú-Boliviana, Bolivia se encontraba nuevamente, vamos a decirlo así, abandonada, desprotegida, desamparada. Y bueno, surge un personaje, Agustín Gamarra, Agustín Gamarra, presidente peruano para entonces, decide, recordemos algo, Agustín Gamarra había sido alguien que había estado del lado de Andrés de Santa Cruz, apoyándolo en lo que él mencionaba, ¿no? Perdón, había estado la cámara apagada. Había este personaje, Agustín Gamarra, en algún momento se había encontrado del lado de Andrés de Santa Cruz con la idea de la Confederación Perú-Boliviana, quizás apoyando y diciendo, sí, tienes toda la razón, vamos a conformar un gran Estado, la Confederación es una buena idea, muy bien, perfecto, pero ahora viendo a una Bolivia debilitada, con una confederación disuelta, pues este personaje no piensa dos veces para llevar a cabo una invasión al territorio boliviano, aprovechando esta debilidad por parte de Bolivia, ¿no? Entonces empiezan a invadir varias zonas del departamento de La Paz específicamente, ¿no? Que es el departamento más próximo a este país, ¿sí? Entonces, frente a esta situación, pues surgen ahí grupos de bolivianos que deciden unirse en contra de esta invasión, ¿no? Y finalmente, pues se deja el poder del Estado a José Vallivian. Entonces, ahora José Vallivian va a ser quien va a estar a cargo al mando del país, ¿no? Ahí vemos ya un militar a la cabeza del Estado. Y bueno, antes de ver esta situación de las batallas de Ingavi y estas batallas que han servido para contradefenderse de las invasiones, esta característica de que Bolivia estaba constantemente siendo amenazada, sus fronteras estaban siendo constantemente queriendo ser invadidas, hizo también, ahí, si alguna vez ustedes se han preguntado, ¿por qué surgen gobiernos militares? ¿Por qué se han establecido gobiernos militares? Y vemos ahí un claro análisis, un sencillo análisis, llegando a una situación para decir, fue necesario tener presidentes militares o de rango militar porque Bolivia, por un lado, necesitaba una organización, necesitaba orden y por otro lado necesitaba protegerse de estas fuerzas invasoras.
Pareciera que la guerra por la independencia ha hecho de que nos liberemos de la fuerza realista de los españoles, de esta amenaza, pero no fue del todo así. Vemos que ahora, lo que les mencionaba a un principio, les decía, vamos a ver de que esta guerra por la independencia todavía no había terminado, a pesar de que había un acta, República de Bolívar, somos una nueva nación, pero lamentablemente, pues, el territorio boliviano, lo que antes era conocido como el Alto Perú, la Real Audiencia de Charcas, seguía siendo amenazada, ¿no? Y esta vez por países vecinos que incluso ya habían logrado su independencia. Y es un claro ejemplo aquí que tenemos la batalla de Ingavi, donde se realiza en 1841. Estamos hablando de casi 20 años después de haber alcanzado la independencia, ¿no? Entonces dice, accedió a la, o se presentó la batalla de Ingavi, en la que el ejército boliviano derrota a las tropas peruanas. ¿A cuáles tropas peruanas? A estas tropas peruanas que habían sido enviadas por Agustín Gamarra para poder invadir Bolivia, empezando por el departamento de La Paz. Entonces, en la batalla de Ingavi se logra contradefender esta situación, ¿no? Y es una de las batallas que va a lograr consolidar al país en el aspecto territorial, limítrofe, hasta el momento esta batallita va a hacer que Bolivia todavía se encuentre protegida, sus límites, sus fronteras estén dentro de un marco de protección. Pero vemos que no fue suficiente. Tenemos ahí la batalla de Tarapacá, donde nuevamente los peruanos no se dan por vencido y a la cabeza de otro personaje, el mayor Juan Buendía, deciden contraatacar, ¿no? Entonces, allí un personaje por el lado boliviano decide tomar las riendas de este contraataque, pero lamentablemente este muere en este mismo enfrentamiento. No solo esta batalla, tenemos ahí a los combates de Motoni, Orurillo, ¿no? Y estos combates, que ya no son considerados tanto ya así batallas, sino que fueron ya más informales, para decirlo así, terminan, ¿no? Podría aparecer ahí la de Ingavi, batalla, hablar de y mencionar la batalla de Ingavi es como que predominante, pero no decimos mucho de lo que son los combates de Motón y Ururillo, quienes habían sido combates en los cuales se llega a tener ahí, significan una especie de debilidad, ¿no? Hasta aquí, hasta 1841, pues la situación parecía haber cambiado. Pero lamentablemente dice que en los combates de Motón y Orurillo se expulsan y se inician posteriormente la retirada de las fuerzas bolivianas que ocuparon territorio boliviano, ¿no? Entonces, Bolivia también presentó resistencia frente a esto, ¿no? Entonces, pero después de estos combates, otra vez Bolivia llega a ser amenazada, ¿no? Y nuevamente sufre una invasión. Hasta ahí vemos nosotros un análisis de que Perú había momentos en que decía, sí, estamos contigo Bolivia, nos vamos a unir, nos vamos a aliar, vamos a hacer un buen equipo, pero hay momentos en los cuales se contraoponen y aprovechan una situación de debilidad para poder, en el menor o en el mejor de los casos, pues ahí, ¿no? Contraatacar y sacar beneficio propio. Y bueno, después de todos estos conflictos con Perú específicamente, empezando por Gamarra, se llega a firmar un tratado, ¿no? El Tratado de Puno, donde mismo que este tratado va a determinar algunas situaciones entre Bolivia y Perú, situaciones que le van a permitir a ambos estar dentro de un margen de acuerdos que ya van a estar determinados y poder dejar de lado este tipo de contraataques imprevistos, ¿no? Entonces, finalmente no se podía comprender si Perú estaba del lado de Bolivia o simplemente aprovechaba ciertas oportunidades para poder sacar beneficio propio, ¿no? Entonces ahí tenemos un tratado que va a regular esta situación de un constante contraataque, ¿sí?
Vamos a hablar de otro presidente que ha marcado una característica diferencial a diferencia de los demás, ¿no? Estamos hablando de que en 1841 se dio una batalla predominante, ¿no? Ahí está la batalla de Ingavi, después tenemos ahí la de Tarapacá, listo. Ahora tenemos 1800 y nos vamos a transportar a 1848 al 55. En este tiempo vamos a tener a un presidente que va a hacer un gran aporte en cuanto a la situación indígena. Nuestros indígenas hasta entonces van a continuar, a pesar de la independencia de la nueva república, nuestros indígenas continúan, y esa es una realidad muy lamentable que podemos ver reflejada en la historia de Bolivia. Nuestros indígenas, la gente, o vamos a decir, los dueños de casa, quienes ya habitaban América antes de la colonización, antes de toda esta situación de la independencia y demás, pues estos habían sido pisoteados en la época colonial. Ahora en la época republicana igual, ¿no? A pesar de que en un principio Simón Bolívar quiso determinar normas y leyes que puedan proteger a los indígenas, pues no fue así, no fue así, nunca se llevó a cabo. La Constitución, por ejemplo, de 1826 buscó, trató, intentó de establecer ideas liberales frente a esta situación, pero no fue así. Entonces, esto pasa hasta posterior a 25 a 30 años después de la conformación del Estado, de la nueva república, donde alguien piensa seriamente en los indígenas. Alguien piensa seriamente en atribuirles derechos que hace mucho tiempo ellos necesitaban recuperar. Recordemos que la base de la independencia de Bolivia tiene que ver con la población indígena, porque ellos fueron la mayor fuerza en masa, en cantidad de habitantes incluso, ¿no? Entonces aquí tenemos un personaje, sí, un presidente militar también, pero que fue considerado por los propios indígenas como Tata Belsu y así específicamente también a nivel nacional. Entonces, ahí tenemos que sus medidas, las medidas o las normas jurídicas establecidas por este presidente, va a reflejar el hecho de valorar las naciones indígenas, ¿no? E impulsar también, por otro lado, lo que es la industria nacional. Hasta el momento, Bolivia se pintaba como un estado, como una república solamente productora de materia prima, pero este ya quiso impulsar el desarrollo interno para también mostrarse como una fortaleza económica hacia otros países, ¿no? Entonces fue quien inició realizando medidas que puedan impulsar la industria nacional y a su vez oponerse contra el mercantilismo extranjero. ¿Qué quería decir con esto? Conseguir alimentando las arcas del tesoro o las riquezas extranjeras, ¿no? Porque se hizo un análisis. Bolivia ha estado manteniendo económicamente cuando se encontró, por ejemplo, el Cerro Rico de Potosí, se encontró estas vetas de plata, sostuvo económicamente alrededor de 2 siglos a la economía europea, ¿no? Y no quedó casi nada para Bolivia, ¿no? A no ser que directamente, pues ahí a las propias colonias como tal. Pero hasta este momento, pues también ningún presidente se había opuesto directamente contra esta situación. Ninguno ha pensado y dijo, bueno, las empresas, el aspecto financiero extranjero está siendo beneficiado a costa del trabajo boliviano, ¿no? Entonces fue uno de los presidentes que también estuvo en contra de esta situación. Pasamos a un presidente civil, ¿sí? Este no es militar, estamos hablando de a José María Linares Lizarazu, ¿no? Un civil, como lo menciona acá, cuyo gobierno se redujo el poder del ejército. Bueno, era de sobreentenderse porque no fue militar,
sino que direccionó su visión, su atención a otros aspectos, ¿no? Es como que dejó de lado la parte militar y dijo, bueno, ya tuvo fuerza hasta acá, pues ahora vamos a ver otros detalles. ¿Y qué estaba pasando con el país? Pues lamentablemente nuestro país, si bien estaba constantemente distraída en poder buscar medidas que sobreprotejan los límites, las fronteras, razones estratégicas y demás, ahora era necesario ver cómo se encontraba la organización judicial y administrativa del país. Y bueno, lamentablemente, pues la organización judicial y administrativa del país se encontraba muy desorganizada. Se encontraba sin un rumbo que perseguir. Entonces, este personaje resulta ser uno de aquellos que va a innovar en formas de organización para que estas áreas del poder del Estado, estamos hablando del poder ejecutivo y el poder judicial, aspectos descuidados hasta entonces durante todos los gobiernos, ¿no? Entonces ahí se innova en este aspecto. ¿Qué más? 1859. Si bien Bolivia ya tenía un mapa, ya el aspecto cartográfico había sido parte, o había tomado parte en determinar un mapa, pues ahora se trata de publicar el primer mapa de Bolivia, ¿no? Y este habría sido el que ha salido para ser publicado, ¿no? Estamos hablando de 1859. Quiere decir que al publicar el primer mapa de Bolivia, ahora un poquito más, un cierto grupito ya podría conocer más de lo que fuera su país, ¿no? Es como que, a ver, yo les doy un ejemplo nada más. Es como que yo recién hoy día, miércoles, les publique el texto guía, pero yo empecé mi clase el lunes. Entonces, ustedes recién van a conocer quizás la estructura del avance, del desarrollo de los avances cada día, recién. Entonces, como que llega a destiempo este documento de información. Entonces, el mapa también se trataba de un documento de información para el país. Se puede decir que el país estaba siendo analfabeto en el conocimiento del aspecto físico de Bolivia. ¿Cómo nosotros, qué son los mapas? Si nosotros nos vamos al concepto de mapas, pues vamos a entender que los mapas son representaciones de la Tierra en un tamaño reducido y de forma plana. Quienes se encargan de hacer este tipo de representaciones vienen a ser la cartografía. Los cartógrafos realizan este tipo de representación de la Tierra. Entonces, hay un trasfondo analítico muy interesante. El hecho de que se publique recién en 1859 el primer mapa de Bolivia da a entender de que recién en 1859 la población boliviana tuvo acceso ya a conocer un poquito más la situación física del país. Entonces, ahí vemos que la situación educacional, en alfabetismo y otros aspectos, pues, eran una de las grandes debilidades del país. No estoy diciendo que se realice el primer mapa. Estamos mencionando de que en este año se publica el primer mapa de Bolivia. Y ahí tenemos quién lo habría trazado y quiénes habrían aportado con datos para la elaboración de este, ¿no? Con seguridad, Lucio Camacho, un cartógrafo, porque es la disciplina, la ciencia de quien se encarga de realizar este tipo de trabajos, ¿no? Los mapas por cartógrafos. Bien, y bueno, ya ahí los siguientes presidentes que le suceden, pues van a apoyar o van a continuar con esta situación de un avance en cuanto, esto para la parte educativa va a ser un gran avance y desarrollo, ¿no? Entonces vemos allí a José María Achá, ¿no? Uno de los miembros de
habíamos mencionado miembros del triunvirato que encabezó la conjura y había dictado la ley de la imprenta, ¿no? Miembros de un grupo que se encargaba también de poder elaborar, diseñar y reorganizar, ¿no? Recordemos que en la realidad de nuestro país se encontraba muy desorganizada, ¿no? Y ahí tenemos otro aspecto que tiene que ver también con la revolución industrial, algo que estaba sucediendo, que estaba haciendo de mayor influencia en Europa, más directamente allá. Claro que ya nuestro país, si nosotros ahorita haríamos un análisis de la cantidad de tiempo que, por ejemplo, surgió el telégrafo en Europa y cuánto tiempo después llega a Bolivia, entonces vemos ahí que hay también una diferencia interesante y que nos permite analizar y decir, pues ha llegado con cierto retraso, pero llegó, ¿no? Entonces este personaje implanta el servicio de correos y el uso de estampillas, ¿sí? Después ahí vemos la intervención en un sector oriental. Si ustedes pudieron analizar todo lo que hemos estado viendo ahora, los escenarios históricos se han llevado a cabo en regiones occidentales y hasta podemos decir en regiones suboccidentales, pero poco en la región oriental, ¿no? Una de ellas hemos visto la batalla del Pari, sí, en la región oriental, Santa Cruz, pero posterior a aquello nada, ¿no? Entonces, tenemos ahí la fundación de una población, Renabaque, ¿no? Eh, bueno, se puede decir que José María Chá estaba dando continuidad al trabajo de este presidente, ¿no? José María Linares. Pero lamentablemente José María Chá, su gobierno sufre un golpe militar a la cabeza de Mariano Melgarejo, ¿no? Mariano Melgarejo va a hacer que gracias a este golpe militar, pues él tenga para sí el gobierno del país. Bueno, y ayer habíamos hablado algunas características de este personaje, cómo es que sus características personales, estoy repitiendo mucho esta palabra características, pero espero valga la redundancia, estas características habían también influido en las determinaciones que éste llevó a cabo como presidente, como principal autoridad del país, para con otros estados, ¿no? Muy bien, y ahí está alguna aclaración, ¿no? Las determinaciones que este presidente nada más hacía en resumen, había tomado como autoridad principal del país, habían significado una situación de pérdida territorial interesante y lamentable con Brasil y Chile, ¿no? Lamentable para nosotros, pero para estos países, felizmente, porque pudieron aprovecharse de un personaje con esas características, ¿no? Y bueno, sacar beneficio así. Ahora, ayer analizábamos un aspecto, ¿por qué Bolivia había aceptado ciertos acuerdos que no tenían lógica ni razonamiento? Una de ellas, el poder determinar o el poder, el no cobrar algún tipo de impuestos a un estado vecino, ¿no? Es como que pareciera que ese tratado estuviera directamente elaborado, diseñado para beneficiar a Chile y así Chile inmunizarse en cuanto a ciertas medidas que puedan en algún momento afectarle, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver de que estos acuerdos irrelevantes o muy perjudiciales para el país se van a firmar en dos de ellos durante el gobierno de Mariano Melgarejo, ¿no? Entonces ahí vemos también las consecuencias de sus acciones. Sí, Guerra del Pacífico, pues ya lo habíamos mencionado y es de conocimiento, creo yo, de cada uno de nosotros, directamente un conflicto bélico entre Bolivia y Chile. Perú intermedia, ¿por qué? Por un acuerdo, un tratado secreto defensivo con Bolivia, ¿no? Que lo habían firmado para justamente este tipo de situaciones, ¿no? El contraataque, la invasión territorial. Pero no sirvió de mucho porque ya determinaciones anteriores habían permitido que esta guerra, es decir, determinaciones anteriores a la guerra del Pacífico, van a hacer de que ya sepamos, es como que yo les diga,
van a participar en una maratón, ¿sí? Pero no van a, no, todavía no entrenen, todavía no hagan nada. Yo les diga que van a participar en una maratón de aquí a un año, ¿no? Yo les diga, bueno, ya faltan 6 meses, no se preocupen por entrenar. Faltan 3 meses, no se preocupen por entrenar. Vamos a alimentación, ¿qué hacemos con la alimentación? También no se preocupen, coman lo que más les gusta, ya. Falta un mes, ¿y cuándo vamos a entrenar? ¿Cuándo vamos a participar? No, tranquilos, no se preocupen, ¿no? Entonces, falta una semana y seguimos con esa tranquilidad. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Bueno, y algunos están durmiendo seguramente, pero los que están despiertos, ¿cuál va a ser el resultado de esta situación? ¿Ya vamos a ver venir algún tipo de derrota? ¿Ya vamos a ver venir consecuencias no favorables? Claro que sí, ¿no? Entonces, alguien podrá decirme, uy, entrenadora, ¿no? Por más de que nunca los entrené, pero ya a manera de llamarse así, ¿no? Uy, entrenadora, ¿sabe? No hemos entrenado nada, usted nos dijo hace un año, pero nunca hemos entrenado, no hemos tenido un estilo de alimentación, una rutina de entrenamientos, no hemos tenido nada de esto. Capaz un día antes sí nos ha llevado a correr y listo, pero no, o sea, vamos a perder. No tenemos mucho de qué ganar porque ya todo lo que ha pasado hasta entonces ya ha pintado el final de esta historia. Y el final de esta historia es que vamos a perder la maratón. Sencillo. Ni siquiera nos vamos a destacar, ¿no? Entonces fue algo similar lo que sucedió en cuanto al desenlace de la Guerra del Pacífico. A pesar de que Bolivia sí mandó sus soldados, mandó su ejército y demás, pues es algo que ya se veía venir una derrota, porque ya tiempo antes se había empezado a gestar esta derrota. ¿Y por qué? Por determinaciones poco atendidas. Si es que el gobierno boliviano hubiera tomado atención en esos tratados que estaba llevando a cabo y cómo le va a afectar al futuro de Bolivia, entonces yo creo que los resultados hubieran sido otros, pero no, ¿sí? Si leemos un poquito literatura chilena en cuanto a la Guerra del Pacífico, vamos a ver de que uno y varios libros y varias fuentes de información indican de que con justa razón Chile contraatacó Bolivia en la Guerra del Pacífico. ¿Por qué? Porque simplemente estaban defendiendo el Tratado de 1874, tratado que no les permitía pagar y no les obligaba a pagar ningún tipo de impuestos de parte de Chile hacia Bolivia. Así que ahí tenemos, ellos tienen un gran argumento para poder explicar esta situación. Sí, entonces ahí tenemos un breve resumen gráfico para poder comprender esto. Muy bien, vamos a pasar entonces a la siguiente parte. Permítanme. Muy bien, listo, ahí está. Tenemos este punto, la posguerra y la era del estaño. Vamos a llegar a un momento de una especie de enlace, ¿no? Cómo es que se pintó la situación del país luego de la Guerra del Pacífico y cómo ingresamos a la era del estaño, ¿no? Bolivia se caracterizó siempre por tener varios recursos naturales que prometían o le hubieran prometido al país un buen desarrollo económico. Si nuestros gobiernos, nuestras autoridades y la población boliviana en sí hubiera
se hubieran puesto las pilas para poder realmente contrarrestar estos aspectos negativos en contra de su desarrollo económico y defensa de los recursos. Entonces, creo yo que Bolivia hace mucho tiempo hubiera dejado de ser un país en vías de desarrollo, hubiera pasado a ser un país con un alto índice de desarrollo económico. Pero vemos que ya la historia nos va indicando por qué no hemos logrado esto. Y aquí tenemos una pequeña línea del tiempo que nos va a ayudar a entender cómo es que se llegó a la época o la era del estaño, como se considera en esta parte de la información. Bien, vamos a irnos o transportarnos a 1880, ¿no? Con la presidencia de Narciso Campero. Este personaje va a iniciar un periodo de estabilidad democrática. ¿Por qué? Porque este personaje va a hacer de que se realice un periodo de oligarquía conservadora liberal. Es decir, durante el gobierno de Narciso Campero surgen dos frentes determinativos dentro de la sociedad boliviana, los liberales y los conservadores, ¿no? Y eso más adelante, y ahí ya ustedes van a ver qué es lo que pasa más adelante, ¿no? En 1899. Va a tener mucho que ver con este punto de la estabilidad democrática. Y vamos a pasar a 1844. Y vamos viendo ahí algunos antecedentes de la Guerra Federal, eso también tomemos en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de la Guerra Federal, ya no viene a ser una guerra, aquí un poquito haciendo un paréntesis, Bolivia no solamente atravesó por guerras internacionales, es decir, con otros países, sino que atravesó por guerras nacionales internas, ¿no? Y una de ellas va a ser la Guerra Federal, y eso tomemos en cuenta, por favor. Entonces vamos a ver aquí ya el aspecto del 84 al 88 le suceden estos personajes para la presidencia del Estado, ¿no? Entonces ahí tenemos, dice el gobierno de Arce, se estableció y se empezó a funcionar el primer ferrocarril, ¿sí? Ahí vemos ya el desarrollo industrial en Europa, pues también ya va a llegar ese tipo de tecnología al país, y es cuando llega el primer ferrocarril al país, ¿no? Entonces, ahí se realiza, va a ser de uso público, y la ruta que va a tener este primer ferrocarril va a ser de Uyuni a Oruro, ¿sí? Y pasamos a la Guerra Federal, ¿no? ¿Por qué es determinante esta fecha, este año, si es que aquí habían surgido estos bandos, ¿no? Pues sí, 1880 llegó a surgir estos dos bandos de liberales y conservadores. Un poquito ahí analizando los diferentes frentes. Bien, los liberales habían sido o vienen siendo quienes estaban del lado de aquellos ciudadanos que todavía no habían sido respetados, o que su ciudadanía no estaba siendo o entrando en vigencia. ¿Qué quiere decir o qué quiero decir con esto? Dentro de la sociedad boliviana había solamente un grupo determinado de personas que podían ejercer democracia y ejercer su ciudadanía, es decir, en participar en determinaciones para con el gobierno y demás, ¿no? Entonces, si ustedes analizamos un poco, y si pueden opinar, no hay problema, mejor todavía. Ven que hasta ahora la particularidad de los presidentes, uno tras otro, estuvo a cargo de personas o
en muchos de los casos directamente el Congreso quienes nombraban los presidentes, pero no se habla de elecciones, no se habla de votaciones, no se habla de esta participación democrática. El hecho de participar en unas elecciones es un deber ciudadano que alguien tiene, pero en ese entonces la población estaba limitada a ese deber ciudadano. Entonces, de allí surgen los liberales, de aquellas personas que estaban en desacuerdo y no se sentían ciudadanos de la República de Bolivia porque no los tomaban en cuenta en ningún tipo de determinación referente al país. Entonces, estos liberales surgen para poder hacerse escuchar y buscar y luchar por la ciudadanía, es decir, fueran reconocidos, no solo reconocidos, sino también puedan ejercer su rol ciudadano. Entonces, este año es significativo para esta situación y se considera como la guerra federal porque los liberales logran derrotar a los conservadores. ¿Y quiénes eran los conservadores? Pues eran aquellas fuerzas oligarcas que se encontraban en el poder y quienes querían el dominio y el poder para sí solos, sin que intervenga la población. Entonces, este año es muy significativo por esta situación, ¿no? Porque los liberales llegan a mostrar predominancia. Y claro, lo podían hacer porque la clase indígena, la clase obrera, la clase trabajadora eran una mayoría frente a la clase oligarca, frente a la clase política o a la clase más privilegiada del país, ¿sí? Ahora, ¿qué personaje es aquel que encabeza este conflicto, esta situación que va a ser un punto a favor a los liberales? Es un coronel, y este coronel va a ser José Manuel Pando, ¿no? Entonces, él no solo estuvo a la cabeza, sino que también lideraba la Junta Federal de Gobierno. Entonces, todas estas situaciones van a hacer que Bolivia ingrese a un nuevo periodo que va a ser conocido como el periodo o la era del estaño. Y aquí vemos una luz verde para la economía del país. El estaño, un recurso recientemente descubierto, un recurso que va a permitir el desarrollo económico del país. Pero vamos a ver qué sucede con esta situación, ¿no? Desde ya, les decía, es una luz verde para la economía del país en aquel tiempo. Y desde ya pues va a significarle un cambio dramático a la parte económica por sobre todo. Estamos hablando de un recurso natural no renovable, pero muy prometedor, ¿no? Pero vemos allí de que este recurso natural que le debió pertenecer desde un principio al país, es decir, el aprovechamiento y la explotación debió estar a cargo del país y para el país, pero no fue así. Estuvo en manos de personas particulares como Simón y Patiño y sus otros compañeros, los tres conocidos como los varones del estaño, a la cabeza de Simón y Patiño. Entonces, en vez de ser un recurso para Bolivia directamente, en vez de que, bueno, se pueda nacionalizar y demás, no, empieza a llenar los bolsillos de estos personajes, ¿no? Siendo Simón y Patiño, nosotros estamos más contextualizados quizás al estar en Cochabamba con esta situación, ¿no? Vemos, más de uno conoce la mansión Patiño aquí en Cochabamba, allá por Vinto específicamente, ¿no? Por la avenida Simón y Patiño lleva su nombre. Terminando esta avenida, pues nos encontramos con la mansión, la casa de Simón y Patiño. Cuya casa significó un regalo para su esposa, ¿no? Ahí vemos la inmensidad la magnitud de la riqueza de este personaje, ¿no? Los que conocen o no conocen, pues la casa Simón y Patiño que se encuentra en Vinto, allí terminando la avenida Simón y Patiño, esa casa fue construida o Simón y Patiño la manda a construir para su esposa. Él se encontraba en Europa todavía, ¿no? Estos personajes venían a hacer ciertos controles de la explotación del estaño, pero ya cuando alcanzaron un nivel alto de rango económico, pues se mudaron a Europa.
Y nuevamente Europa recibía recursos económicos de este país que algún momento lo había enriquecido también, Bolivia. Entonces, Simón y Patiño dice, bueno, le voy a dar un regalo a mi esposa, ¿no? Y aparte de ser un regalo, va a ser aquella casa, esta mansión, va a ser el lugar donde vamos a vivir nuestros últimos días. Así que eran dos objetivos, el regalo para su esposa y ambos vivir sus últimos años de vida en esa casa, ¿no? Entonces, Simón y Patiño lo manda a construir, ya está terminada la casa, y ahora deciden emprender un viaje de Europa hacia esta parte del país, ¿no? Y bueno, realizan una parada, ellos ya se encontraban, su esposa ya tenía un cuadro de débil, de enfermedad, donde había un riesgo, ¿no? Al momento de viajar, pero ella y él querían conocer y pasar sus últimos días en esta casa, ¿no? Pero encontrándose en Argentina, haciendo un tramo ya de viajando desde Europa hasta América, en Argentina fallece su esposa y bueno, lamentablemente esta esposa nunca llegó a conocer aquel regalo que su esposo le tenía, ¿no? Y bueno, Simón y Patiño, frente al fallecimiento de su esposa también, tampoco decide dejar así y bueno, no llegó ni siquiera a vivir en esa casa, pero bueno, era parte de sus riquezas, parte de lo que él podía hacer como conocido o como ahora conocido como uno de los más ricos y poderosos del mundo, por la riqueza que había alcanzado a tener. ¿Gracias a qué? Gracias a la explotación del estaño, porque simplemente él era un minero que se encargaba de la explotación y había estado muy de cerca con la explotación del estaño, junto con los varones del estaño. Entonces, bueno, a pesar de eso, aunque era poco lo que le llegaba a Bolivia, pues le significó, ahí dice, ustedes lo están viendo, un gran cambio en la economía boliviana. Pasando al siguiente punto, ahí tenemos. Ahí está. Bien, ahí vamos a ver otro conflicto en el cual, bajo la cual Bolivia se encuentra, también se expone, ¿no? La guerra del Acre. Y ahí tenemos, ¿no? Dos aspectos, dos países. Esta es una guerra internacional de Bolivia con Brasil en este caso. Y vamos a hablar aquí de otro recurso que va a ser motivo de este conflicto bélico, ¿no? Entonces, ahí tenemos el tiempo en que duró este conflicto del 1903 a 1904. Como resultado de este conflicto, ahí tenemos es el Tratado de Petrópolis, ¿no? ¿Por qué directamente voy a destacar el Tratado de Petrópolis como un resultado de este conflicto y yendo quizás a la parte de la consecuencia? Porque fíjense ustedes, ahí traté de buscar una imagen que refleje el Tratado de Petrópolis, ¿no? Donde esta imagen, sin necesidad de leer el texto, podemos identificar de que el Tratado de Petrópolis significó el ceder esta cantidad de territorio al país vecino, específicamente 191 kilómetros cuadrados, ¿no? Y la región fronteriza tiene esta cantidad, pero se perdió esta cantidad, ¿no? Entonces tenemos ahí este aspecto y fue durante el gobierno de José Manuel Pando. José Manuel Pando, ya lo hemos mencionado, había hecho algo positivo en cuanto a la guerra federal, pero esta situación interna, esta lucha entre conservadores y liberales va a debilitar a los ojos de otros países la situación del país. Miren, ahí tenemos a José Manuel Pando, que había encabezado la Junta Federal de Gobierno, que sí, le ha ido muy bien en contra de los conservadores, pero no le fue muy bien para contraatacar a otro país, ¿no? Entonces, ahí vamos a otro punto de análisis, ¿no? Situaciones o conflictos internos siempre van a afectarnos en cuanto a lo que otros países ven de nosotros.
Por eso es que si en la actualidad, por ejemplo, ahora estamos en una situación de pandemia, yo creo que esa es la finalidad de la historia, ¿no? Y hecho que ustedes están ahí en una formación previa a sus estudios superiores, yo creo que la finalidad de la historia, el hecho que uno comprenda la historia es, el objetivo principal es poder analizar nuestra realidad. ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Sobre qué estamos fundamentados? Y comprender cómo puede ser, cuán de relevante viene a ser poder estar fortalecidos de manera interna. Mientras nos encontremos en conflictos, en problemas entre bolivianos, entre nosotros, conflictuados, peleados, que la derecha, que la izquierda, que me cae, que no me cae, que me simpatiza, no me simpatiza, que mientras estemos con ese tipo de dificultades internas, pues los países van a poder fácilmente aprovecharse de nuestra situación, porque eso va a significarle una crisis muy bienvenida para países vecinos, ¿no? Entonces ahí vemos que, y en este tiempo nos está afectando mucho en la economía, ¿no? Porque nos enfocamos más en los conflictos y los conflictos nos generan pérdidas económicas y esas pérdidas económicas van a afectar al país y más que todo a la clase obrera trabajadora, ¿no? Vamos a decir que los pobres, bajo estas circunstancias, se vuelven más pobres y puede que los ricos incluso se vean afectados, pero pueda servir para poderse enriquecer en base a los conflictos internos que se ven, ¿no? Entonces, aquí vemos una situación paralela, ¿no? La guerra federal, pero también vemos allí un conflicto que ya seguramente Brasil estuvo observando al país, ¿no? Y por eso decidieron contraatacar. ¿Por qué se pelearon esos territorios? ¿Cuál fue el recurso natural? A ver, ¿quién puede comentar en el chat? ¿Cuál fue el recurso natural que movió al país vecino Brasil a querer nuestros territorios? ¿Cuál fue ese recurso natural que hizo que Brasil se interese en nuestros territorios? La goma, le dicen. El caucho o la goma, le dicen, ¿verdad? Ahí está algunos comentarios también, gracias. Entonces vemos que este fue el principal recurso económico que despertó el interés de parte de Brasil hacia Bolivia. ¿Y dónde estaban estos recursos? Pues justo ahí, limitando con este mismo país. Y vuelve a pasar algo similar con lo que pasó con Chile, ¿no? Bolivia, por sus problemas internos, había descuidado estas regiones y en estas regiones pues habían más habitantes brasileros que bolivianos. Quienes se encargaban de explotar este recurso natural en su mayoría eran más brasileros que bolivianos. Lo único que faltaba simplemente era que el poder brasileño termine de confiscar o adueñarse, ocupar, invadir estos territorios, ¿no? Y finalmente, pues, se llegó a esta finalidad, ¿no? Entonces vamos a pasar al siguiente punto. Bien, otra situación de conflicto también debilitador para el país, ¿no? Yo imagino al país en esta época como como una especie de un muñequito donde lo bombardean por todo lado. Sus órganos, la parte interna de ese muñequito está mal, ¿no? Vamos a graficar a Bolivia como una persona que desde ya tiene diabetes, sus riñones están mal, la sangre, tiene problemas cardíacos y demás. Y de paso, frente a eso, le den una paliza, una tunda, ¿no? Que le golpeen los brazos, las piernas, la cabeza. Lo imagino al país de esa forma en este tiempo, ¿no? En estos tiempos de las guerras. La parte interna estaba mal.
Habíamos dicho que los próximos 50 años, primeros 50 años del país, empezó con esa característica. Y esa característica no está cambiando, sino pareciera que va empeorando. Guerra del Chaco. Ahí tenemos un mapa. ¿Cuál fue el motivo de la disputa de este conflicto? Pues los territorios del Chaco, ¿no? Y ahí también tenemos otros recursos naturales que ha despertado eso. Pero más que recursos naturales, esto marca la diferencia entre lo que fue la guerra del Acre, la guerra del Pacífico. Más que recursos naturales que movieron los intereses de Paraguay, no fue aquello, sino que si ustedes ven y analizan ahí, a ver, vamos a hacer aquí, vamos a utilizar. Fíjense, este es el espacio geográfico de Paraguay. Paraguay nació a una vida independiente con este pedacito de extensión territorial. Solo eso, ¿no? Y si hacemos una comparación entre lo que fue Brasil, Perú, Chile, Argentina, pues Paraguay desde sus inicios de su conformación nunca estuvo del todo conforme. Nació a la vida independiente con la intención de incrementar sus territorios. Y bueno, o tenía que quitarle territorio a Argentina o tenía que quitarle territorio a Bolivia, que eran los territorios más próximos para ser invadidos. Quizás también podía haber pensado en Brasil, porque eran los países con los que limitaba, ¿no? Pero Brasil, recordemos de que Brasil se encontraba muy, por un lado, muy alejadito de estos conflictos, por sobre todo después de la guerra del Acre, no por miedo, sino porque decidieron brindarle atención, y ahí tendríamos que estudiar la historia de la vida la vida independiente o el desarrollo de la historia de Brasil, ¿no? Pero por alguna razón Brasil no era parte de los intereses de Paraguay. Paraguay estaba con los ojos vistos para Bolivia o Argentina. Entonces ahí Paraguay, ¿no? Ahí voy a tratar de hacer algo. Si identifican algo, pues ahí. Pensar, ¿no? Hay un muñequito pensando, quiero hacer una mano que signifique pensar, pero no parece que no. Entonces Paraguay estaba ahí, o Bolivia o Brasil. Y resulta de que Argentina ya ve este tipo de amenaza, ¿no? Ya ve que... Un momento. Argentina ya ve venir ese tipo de amenaza por parte de Paraguay, así que decide anticiparse con Paraguay y darle ideas expansivas o para expandirse hacia el lado de Bolivia y no Argentina, ¿no? Y vamos a ver que previos o como parte de los antecedentes entre lo que fue la guerra del Chaco, tiene que ver ahí la intervención. Interviene Argentina y repito, ¿por qué interviene Argentina? Porque habían intereses por detrás, muy por parte de Argentina, es decir, que sus territorios no entren en riesgo. Le convenía a Argentina estar del lado de Paraguay y animarlo, apoyarlo a que invada territorios que no pertenecían o no amenazaban a los suyos, ¿no? Y esa fue una estrategia más de diálogo, una estrategia más diplomática que otra, ¿no? Entonces, ahí tenemos una de las razones de análisis para poder ver este tipo de realidad por la que tuvo que atravesar Bolivia, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? ¿Qué fue la guerra del Chaco? Ahí tenemos entre Paraguay y Bolivia entre el 32 y el 35. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de intentar controlar la zona del Chaco Boreal, ¿no? Entonces ahí vemos este detalle. Entonces, vamos a decir de que esta guerra va a atravesar algunas etapas y estamos hablando de 4 etapas, ¿sí? 4 etapas muy determinantes. La primera
tiene que ver con enfrentamientos que se dieron, pero no había mucha profundidad en ellos. Recordemos que en previo a este conflicto, Bolivia intenta proteger sus territorios, ¿no? Entonces se dan algunos contraataques o algunos indicios de que Bolivia está queriendo proteger sus territorios. Pareciera que aprendió la lección en base a lo que fue la guerra del guerra del Acre, la guerra del Pacífico. Entonces, como que en una primera fase se dieron enfrentamientos, pero sin mucha profundidad, no tanto para llamarse guerras como tal, pero sí se consideraron como batallas. Pasamos a la segunda etapa y estamos entrando al 1933. Y aquí es cuando Paraguay dice, bueno, Bolivia está contraatacando, está queriendo dar ciertos ataques, ciertos indicios de... es como que Argentina le decía, mira, te está provocando, mira, te está amenazando o está queriéndote provocar, entonces defiéndete, ¿no? Y con el apoyo de Argentina, Paraguay, y también vemos que ahí hubo algún trasfondo de otros países que decidieron contraapoyar a Paraguay por esta razón. Y aquí es cuando Bolivia empieza a experimentar diferentes derrotas en estas batallas o en estos contraataques que se van realizando, ¿no? Y ya llegando a 1934 tenemos allí victorias continuas de los paraguayos frente al ejército boliviano. Recordemos que una de las situaciones más complicadas para Bolivia en cuanto a su equipo de ejército militar o la parte de sus soldados, pues muchos de ellos no habían recibido formación militar. Faltó gente, ¿no? La historia cuenta de que se secuestraron a muchos jóvenes, incluso menores de edad, estamos hablando menores a 18 años, quizás jóvenes de 16, 17 años, que fueron secuestrados sin consultarles que irían a participar de una guerra, ¿no? Los secuestraban, les decían, tú vas a participar de una guerra, les daban una cama, un uniforme básico y los llevaban allá, ¿no? Y muchos de ellos no se acostumbraron, no se adaptaron al clima. Esta región, hasta nuestros días, es una región muy seca, desértica, y bueno, se llega a decir de que hay películas incluso donde se puede apreciar que los soldados pues consumen para hidratarse un poco su propia orina, ¿no? Entonces, toda esta situación no quiere decir que los paraguayos no, los soldados sí también atravesaron por algo similar, pero en mayor predominancia o en mayor intensidad los soldados bolivianos, porque fueron traídos de contextos muy diferentes. Estamos diciendo de un cambio de soldados de La Paz, ¿no? Llevados hasta estas regiones muy cálidas, ¿no? Y bueno, y peor todavía sin formación militar. Entonces eso va a hacer que Paraguay tenga un gran punto a favor. Por eso aquí menciona y dice continuas victorias de los paraguayos. Y el trasfondo de esto, pues, es esa falta de preparación militar por parte del ejército boliviano. Y por último, tenemos la cuarta etapa, que va a ser la última etapa, donde Bolivia, pues, ya logra, ¿no? Logra de cierta manera frenar el avance de los paraguayos y una especie de retroceso en cuanto a la invasión que estaba, pero ya no fue suficiente, ¿no? Ya después de todos estos acontecimientos a partir de la segunda y tercera etapa, ya había debilitado al país, ¿no? Entonces, sin embargo, a pesar de ello, se valora el trabajo del ejército boliviano, porque a partir de entonces es como que se reanima, se vuelve a tomar impulso y vemos ahí numerosas victorias de parte de Bolivia. Y bueno, esta guerra termina con un acuerdo de paz, pero lamentablemente el territorio, a pesar, se analizaron o se vio estas etapas por las que atravesó este conflicto. Entonces, como resultado de esto, si nosotros haríamos ahí un marcador, vemos que Bolivia, a pesar de las victorias que alcanzó a tener al final en su cuarta y última etapa, pues no fue suficiente para las consecuencias de esta guerra, y las consecuencias van a ser ceder el territorio
esta región del Chaco para Paraguay. Y bueno, Paraguay finalmente logra su objetivo, extender sus territorios. Y si ahorita ustedes revisan un mapa del actual Paraguay, pues es esto, básicamente, ¿no? Yo creo que ya ahí el Paraguay dijo, sí, ya somos un país un poquito más grande y estamos conformes porque ya vemos que hasta ahí llegó la extensión territorial paraguaya. Vamos a continuar entonces. Y vamos a pasar ya al último punto. Hoy y mañana vamos a hablar de esta época contemporánea, incluso de los gobiernos democráticos más. Entonces, ahí tenemos esta parte ya de la historia de Bolivia. Vamos a entrar a la época contemporánea, época en la cual se establecen, ya se va pintando el aspecto democrático un poquito más favorable para la población, es decir, como que la población va a ir viendo de que en esta época, en este tiempo, y estamos hablando justamente en la revolución del 52, ¿no? Ya en este tiempo, como consecuencia de la revolución de 1952, empiezan a surgir frentes políticos que le van a permitir al país poder dar una opinión a través de sus votos y demás. Ya este contexto de elecciones, de votaciones, de vida, a ver cómo le dicen, de vida electoral, ya está entrando en vigencia, ¿no? ¿Qué va a ser, qué ha permitido esto, ¿no? ¿Qué marca la época anterior con la época contemporánea? La revolución de abril de 1952. ¿Quién organiza esta revolución? El Movimiento Nacionalista Revolucionario, conocido como el MNR. Alguno recordará, alguno que ha visto un poquito historia o ha visto ahí en el cajón de cuadernos viejos de sus papás, quizás incluso muchos he visto yo en algunos archivos de las cosas que tienen mis papás, cuadernos del MNR, ¿no? Un partido muy reconocido que actualmente lo recordamos como el partido de color rosado, ¿no? Entonces ahí este movimiento nacionalista revolucionario estaría encabezado en un primer momento por Víctor Paz Estenssoro, ¿sí? Víctor Paz Estenssoro va a liderar este movimiento y va a liderar también esta revolución. Y recordemos que esta revolución va a estar enfatizada en lo que fue la Guerra Federal, en base a lo que fue. En la Guerra Federal ya empezó ahí una pugna entre conservadores y liberales. Ahora se continúa ese camino por buscar la democracia, el ejercicio de la ciudadanía y la participación ciudadana, pues empezó con la derrota de los conservadores en la Guerra Federal. Pero estas guerras, como la del Acre, la del Chaco, hizo de que Bolivia distraiga su atención en los conflictos internos y, bueno, de cierta manera le preste importancia a estos conflictos internacionales, ¿no? Entonces, pasamos a ¿en qué consistió la revolución de 1952? ¿No? Ahí hablamos de algunos antecedentes. ¿Cuáles van a ser estos antecedentes? Pues van a ser luchas sangrientas, ¿no? Ahí está, después de sangrientas luchas conducidas por el subjefe del MNR, Hernán Siles Paz Estenssoro, que volvió del exilio de Buenos Aires, se hizo cargo de la presidencia, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que estos personajes habían estado exiliados, ¿no? En varias circunstancias, yo creo que fue consecuencia de la Guerra Federal, ¿no? Pero vuelven al país y nuevamente se hacen cargo de la presidencia, ¿sí? Ya con un tinte más abocado a la parte democrática ciudadana. Y vemos que allí el nuevo gobierno comenzó de inmediato a cambiar la estructura del régimen anterior. ¿Cuál era el régimen anterior? Pues el régimen conservador, el régimen oligárquico, el régimen que va a tener o va a acumular el poder solo para sí, sin la previa consulta ni el ejercicio de la ciudadanía de la población. Entonces, ahora se empieza a establecer el monopolio de la exportación del estaño. Aquí veíamos nosotros que el estaño era una propiedad privada
que si le tocaba algo a Bolivia, le tocaba pues por solidaridad de Simón y Patiño y los varones del estaño, pero no era algo que desde ya, el hecho de que el estaño se haya encontrado en territorio boliviano, pues debía ser para el Estado boliviano, pero no. Recién en 1952, luego de esta revolución, se empieza a monopolizar lo que fue la producción del estaño. Todavía había estaño para explotar y se pensó en reformular el manejo de este recurso natural, ¿sí? Y empieza esto que hoy conocemos como nacionalización, ¿no? Este proceso en el cual ciertas empresas o recursos naturales propios del país pues son reconocidos por el Estado y administrados por el Estado, para, por y del Estado, ¿no? Entonces ahí está la nacionalización de las minas. ¿Cuáles minas? Las minas del estaño. Bien, la situación va mejorando, ¿no? Vale decir que la clase trabajadora, la clase obrera, la clase indígena que siempre había sido pisoteada, maltratada, ahora estaba viendo luces de esperanza. ¿Por qué? Una de las más grandes luces de esperanza para este grupo de la población boliviana fue la reforma agraria, ¿no? Reforma que va a permitirle al indígena campesino trabajar sus tierras y ser de vuelta a sus tierras y no trabajar sus propias tierras para otras personas o para beneficiar los bolsillos de otras personas, ¿no? Entonces se promulga esto en 1953, la reforma agraria, ¿no? Como su nombre lo dice, es una nueva organización del aspecto agrario. El sector agrario ahora está presentando un cambio interesante y que le da esperanza a aquel indígena que siempre ha trabajado sus tierras desde la época colonial para ajenos y no para sí, ¿no? Entonces la posesión de sus tierras, ahí surge, después de esta reforma agraria, surge lo que es la ley INRA y otros elementos que van a apoyar a este sector. Y de ahí surge la frase, la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Que ya con otras normas jurídicas se van fortaleciendo. 1956, ahí la línea del tiempo nos dice que quien asume la presidencia es Hernán Siles Suazos. Entonces, Hernán Siles Suazo va a ser considerado, según la historia, como uno de los primeros presidentes democráticos. Algunas fuentes o algunos aspectos históricos dicen de que este habría sido el primer presidente democrático realmente, pero hay algunos elementos que todavía hay que concretar. Sin embargo, ahí, como tiene para sí como vicepresidente a Paz Estenssoro, que ya había tenido el gobierno para sí, entonces lo que hace en su gobierno es dedicarse inicialmente a reordenar, a continuar lo que hizo Víctor Paz anteriormente, continuar con la reorganización de la economía y la estabilización de nuestra moneda, el boliviano, es decir, nuestra moneda también había sido muy devaluada, ¿no? Entonces ahí vemos que este trabajo iniciado ya por también un personaje que seguía dentro de la parte administrativa, pues se estaba dando continuidad, ¿no? Y vamos a pasar a 1960. Y nuevamente ahí tenemos a un artífice de aspectos positivos. Paz Estenssoro es elegido, dice allá, por segunda vez como presidente, ¿no? 1964 resultó nuevamente elegido, dice, ¿no? Y al ver ustedes la palabra elegido, yo creo que ya sobreentendemos que ya se empieza a desarrollar participación electoral, ¿no? Y a esa elección pues ya se la debe al pueblo. Entonces ahí vemos también una realidad, ¿no? Un 5 de noviembre fue derrocado. ¿Quién? Víctor Paz Estenssoro. ¿Por quién? Por una autoridad o por un personaje militar, el general René Barrientos, le prepara un golpe de estado militar y bueno, eso va a significar la caída del gobierno de Víctor Paz Estenssoro, ¿no? Y esto se ve obligado a realizar.
Bien, y ahí vamos a entrar a una serie de gobiernos militares que retoman el país. Ya habían habido, no es que empieza aquí, ya se habían presentado gobiernos militares anteriormente, pero habíamos dicho de que estos gobiernos militares surgieron porque el país necesitaba quizás autoridades que le brinden protección y quienes brindan hasta nuestros días, por ejemplo, el área militar, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y todo este campo militar, pues el principal objetivo que tienen frente al país es protegerlo, proteger al país. Entonces, eso es lo que ellos vieron conveniente. Ahora volvemos, ahora realmente entramos a gobiernos militares seguidos, unos tras otros, ¿no? Una vez de que René Barrientos realiza el primer golpe militar a Paz Estenssoro, pues ahora tenemos a otra, podría decirse que sería una segunda etapa de gobiernos militares, ¿sí? Pero ya estamos hablando en la edad contemporánea, 1964 a 1982. Bueno, estos gobiernos militares van a destrozar todo aquello positivo que se estaba armando después de la Revolución del 52. Van a cambiar la realidad del país. Y vamos a ver ese cambio de la realidad del país a partir de mañana y bueno, ya mañana tocamos los gobiernos militares y los gobiernos democráticos. 16:30. Nuestro tiempo ha terminado. Hasta mañana y muy buenas tardes.